Bueno, muy buen día para todos en esta mañana. Que el Señor continúe con grandes y ricas bendiciones cada día, cada mañana que nos da la oportunidad de estar en esta tierra, con cada uno con una misión importante, ¿verdad? Una misión que tenemos que descubrir cuál es el don que hay en cada uno. En esta mañana les invito, vamos a cantar el himno 314. 314, vida nueva encontré. Ay, el tintico. Mientras buscan el himno. Trescientos catorce. Ya mi vida se la debo a Jesús porque Él murió en la cruz por mí. Ya mi vida se la debo a Jesús porque Él murió en la cruz por mí. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús porque Cristo mi deuda pagó. Yo me rindo a los pies de Jesús mi Señor porque fui un infiel pecador. Yo me rindo a los pies de Jesús mi Señor porque fui un infiel pecador. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús porque Cristo mi deuda pagó. Pecador, el Santo Espíritu te llama a ti, ven a Cristo y salvo serás. Pecador, el Santo Espíritu te llama a ti, ven a Cristo y salvo serás. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús porque Cristo mi deuda pagó. Entonces, el Santo Espíritu nos hace un llamado a los que ya hicimos decisión de fe, ya aceptamos este llamado, ¿verdad? Pero la invitación para aquellos que aún no han hecho decisión de fe. Continuamos pues con el tinto. La mañana de hoy, rico. Qué bien. Bien. Les invito para que tengamos una palabra de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por esta mañana, por este día, por todas las bendiciones. Principalmente por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy una vez más, Señor, nos ponemos en tus manos. Danos sabiduría y entendimiento para comprender el mensaje que nos traes en esta mañana. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces, nosotros venimos haciendo nuestro estudio de las dispensaciones y estamos en la sexta dispensación, que es la actual, la que estamos viviendo nosotros. Estamos mirando toda la historia, ¿verdad? Todo lo que ha pasado a través de los tiempos y que nos toca ya a nosotros en este momento. Entonces, ya veníamos viendo todo sobre el Imperio Romano y sobre todas las situaciones que venían pasando con respecto a la religión y persecuciones y tantas cosas, pero eso no paró ahí. Cada día la historia nos sorprende y nos muestra más cosas, ¿verdad? Pero aquí, en el apogeo que traía el Imperio Romano, vemos ya esa decadencia. Entonces, por allá por el año 395, el Imperio Romano se dividió y entonces hacia el oriente quedó Constantinopla y al occidente quedó Roma. Entonces,
Pero bueno, el cristianismo, debido a las persecuciones del pueblo judío que se expandieron por muchas regiones, llevaron el mensaje, ya lo vimos, creció monumentalmente el pueblo cristiano. Fue creciendo, ¿verdad? Hasta llegó un momento en que la religión se convirtió en la religión de Estado. Entonces, los obispos tuvieron una relevancia importante y antes no habían sido tan considerados con altos cargos, pero últimamente tenían gran importancia los obispos, ¿verdad? Ahí la religión tomó mucho auge y hubo liviandad, hubo prosperidad, y entonces con tanta riqueza, tanto poder en ese momento, hubo muchas ceremonias lujosas, pero porque aquí en ese medio ya no fue tanto religioso, sino de ambición, entonces ya hubo conceptos paganos, y como lo vimos hace muchos años atrás, en el Antiguo Testamento, el pueblo judío se volvía politeísta. Entonces aquí traían los conceptos judíos que volvieron como a retomar el sacerdocio, y entonces ya el emperador romano y los obispos y los diáconos tenían gran poder, y pues no solo religioso, sino gran poder político también. Entonces, en el año 476, como que se durmieron, ¿verdad? Más dando énfasis a sus lujos que a la parte cristiana, y el Imperio Romano de Occidente cayó en manos de los bárbaros. Ahí hubo invasión y entonces vienen otros que estaban pendientes. Y de los bárbaros, muchos de estos aceptan también la religión cristiana, pero esto trae aún más confusión y trajo más prácticas paganas, porque invasión, pero bueno, dame lo mío y yo te doy lo tuyo y convidemos y aceptemos, y eso es lo que pasó. Entonces ahí fue una cadencia del Imperio Romano, y más adelante esto pasó a conocerse como el Imperio Bizantino, ¿verdad? Después, en medio de toda esta serie de cosas, como siempre surgen ideas, ¿verdad? Viene ya como el surgimiento, el nacimiento del papado, que antes era el obispo, el máximo grado dentro de la religión que venía en ese momento. Entonces, durante todos estos años, cada iglesia local era muy independiente. Había muchas iglesias, pero eran muy independientes, y generalmente estaban gobernadas por un grupo de ancianos llamados presbíteros, o llamados también pastores, o lógicamente obispos. Entonces eran ayudados por un grupo que se llamaban diáconos, y esto vemos que lo sacaron del Nuevo Testamento cuando ya los apóstoles habían establecido también, ¿verdad? Diáconos para que ayudaran. Entonces tomaron este diseño y lo mantenían. Y también el obispado romano era muy importante, y estaban en Roma, en la capital del Imperio Romano, era Roma, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces tenía gran importancia. Y ahí fue donde se comenzó a enseñar que Pedro había sido el fundador de la iglesia, que Pedro había sido el primer papa establecido por Dios. Entonces, resulta que por la persecución, la capital dejó de ser Roma y pasó a ser capital en Constantinopla. Entonces, políticamente, Constantinopla era quien mandaba, pero en la parte de la religión, el obispo se quedó en Roma y allí cogió más fuerza, porque ya, digamos, el poder político no estaba sobre él en ese momento. Entonces tuvo mayor autoridad, y se comenzó entonces por aquella época a aplicar la palabra papa, porque ya iban creciendo, ¿verdad? Creciendo y querían ser más y más, ¿verdad? Entonces, primero se le dio el título en el año 445 más o menos, cuando León I era el obispo, y
y quiso ser, entonces logró que el emperador le hiciera un reconocimiento. Se llamó Obispo Universal y Señor de la Iglesia. Obispo Universal. Y era el Señor de la Iglesia. Un título más honorable, ¿verdad? Siempre los humanos buscamos eso. Buscamos títulos, buscamos poder, buscamos dinero, pero no lo hacemos en función de ese Dios al cual seguimos, no lo hacemos en función de corazón, sino de surgir, de tener más mando, de mirar a los demás por encima del hombro, ¿verdad? Esa es la idea del ser humano, no debiera ser. Y aquí vemos cómo buscaban. Entonces, en el año 595, a Gregorio I se le concedió el título de Papa Universal. Ya no fue más Obispo Universal y Señor de la Iglesia, sino Papa Universal, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí ya fue reconocido como la cabeza terrenal de la Iglesia. Listo, ahí quedó el máximo líder establecido de la religión católica sobre la tierra. Entonces, no existe ninguna evidencia en la Biblia que realmente el primer papa haya sido Pedro y que le dejó esa herencia y ahí tejieron la cosa para mantener a la gente mal informada, por decirlo así, ¿verdad? Porque a cambio de ser el máximo y mandar y tener poder sobre los demás, el Señor nos enseñó otra cosa. Miremos un versículo en Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 3 dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Para eso estamos aquí en esta tierra nosotros, para ser ejemplo, no como dice aquí, teniendo señorío sobre los que están al cuidado de los de otros, porque eso no es lo que quiere Dios. El Señor quiere que todos seamos iguales, seamos hermanos, seamos su pueblo unido, que nos amemos, cosa que no es fácil, porque como vimos acá, sigue imperando ese anhelo de poder, de dinero y de yo tengo más título, ¿verdad? Hoy en día para entrar a una empresa se requieren muchos títulos. Alguien puede tener 5 títulos, 6 títulos universitarios, pero viene alguien con 7 y le gana. Y es un solo puesto. Entonces, eso está sucediendo hoy en día. No hemos cambiado mucho. La raza humana mantenemos ese chip allí, ¿verdad? Nuestra naturaleza humana. Pero bueno, ya con el papado, pues viene la edad llamada oscurantismo, el oscurantismo. Y sucedieron tantas cosas que pasaban por encima de la Biblia, por encima de la palabra de Dios, ¿verdad? Vemos cómo este primer papa prohibió que entre ellos se casaran, lo que se llama el celibato. Y terrible, eso fue peor. Primero porque contradice la palabra de Dios. Y segundo porque hoy en día estamos viendo, y no es un secreto, en las noticias estamos viendo, están saliendo toda la cantidad de cosas que hicieron los curas hace 20, 30, bueno, mucho más hacia atrás, cantidad de gente que hoy en día están hablando de lo que pasó cuando eran niños, ¿verdad? Todos lo sabemos. Miremos qué nos dice el Señor al respecto en Primera de Timoteo. La orden que él dejó realmente, pero fue pisoteada. En Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. ¿Se perdió? 3:1. Dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino ni pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?
Entonces aquí vemos cuando ellos prohíben el casamiento de los líderes cristianos de esa época y se llama el celibato, es contra la palabra del Señor, porque Él dice que gobierne bien su casa, y aquí aprende uno, ¿verdad? Nosotros los casados aprendemos a gobernar, tenemos una compañera, tenemos unos hijos y aprendemos a gobernar un hogar. Y así ese mismo aprendizaje y esa misma responsabilidad la vamos adquiriendo con la grey, con los hermanos, con la iglesia. Entonces, si el Señor lo dijo, ¿por qué ellos hicieron lo contrario? Había ambición. Una de las cosas que dijeron fue que se iba a degradar la moral, porque había, por decirlo así, un cura casado, se iba a degradar la moral. Peor lo hicieron ellos al quitar ese concepto del matrimonio. Otros pensamientos fue que se iban a empobrecer. Estaba el pensamiento del dinero, porque entonces cada cura o cada personaje iba a tener una responsabilidad de una esposa, unos hijos, y les iba a salir más costoso el mantenimiento de esto. Entonces fijémonos cómo el hombre piensa a su manera, piensa en muchas cosas, muy material, y se atreven a llevar en la contraria en la palabra de Dios. Ahí mismo en Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1, dice: miremos cómo el Señor ya predecía, nos conoce. Digan que pensemos que no, que nadie me está viendo cuando hago las cosas, pero el Señor sí nos conoce a cada uno. Y mire lo que predijo desde mucho antes, estaba predicho esto que iba a suceder. Dice en 1 Timoteo 4, versículo 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí está predicho que ya iba a llegar ese momento, que llegó allá donde prohibían casarse. Y hoy en día esa prohibición se mantiene, pero ha crecido de otra manera. Siempre Satanás está ahí tergiversando las cosas y haciendo al contrario como el Señor mandó. Hoy en día se quieren casar, pero del mismo sexo, ¿verdad? Terrible. Peor. Cada día vamos de mal en peor. Cosas que el Señor no dejó institucional, no dejó escritas en su palabra. Pero la humanidad está terrible. Entonces, vemos cómo aquí en ese momento contradijeron la palabra del Señor prohibiendo el matrimonio, y sabemos las consecuencias de todo lo que ha pasado y todo lo que hoy en día se está descubriendo, ¿verdad? Después vino la edad del oscurantismo con los mahometanos. La evangelización por toda Europa, eso fue un éxito por el año 600. El Papa creció más, ya hizo muchas cosas y creció nuevamente sobre el mundo occidental en Roma, y el Papa solamente tenía por encima los reyes el mando, ¿verdad? Los reyes de Inglaterra y de Francia. Entonces tenía mucho poder ya, además de religioso político, y estaba casi encima de todo, ¿verdad? Luego en el año 622 entonces apareció Mahoma en el oriente, ¿verdad? Que inicia un gran movimiento mahometano también. Entonces hubo otro que se inventó su religión y tuvo mucho poder de convencimiento y arrancó lo suyo, ¿verdad? Y esto se difundió y básicamente tomó parte del cristianismo, parte del judaísmo y parte del paganismo a la vez. Recogió un poquito de cada y dijo: esta es la mía. Y arrancó su propia religión, con un poquito de cada una. Entonces, eso es lo que se ha visto también. Siempre vimos con el pueblo de Israel cuando era politeísta. Aceptaban una cosa y otra, y cuando íbamos a ver, el Señor nos muestra que hacían las cosas totalmente contrarias a lo que Él había ordenado. Entonces, ya crecieron, conquistaron España, conquistaron Siria, Persia, Egipto, Palestina, Arabia, llegaron hasta las fronteras de Francia e Italia. Ya llegaron, Italia y Roma ya llegaron ahí. Ahí sí, como dice, que se metieron con los trastos de la iglesia, como dice, ¿verdad? Entonces, claro, ya
el Papa se vio amenazado y lógicamente el cristianismo con esta gran incursión de Mahoma, ¿verdad? Entonces ocurrió algo que el Señor nunca deja nada suelto, pero por allá por el año 732, más de 100 años, el gobierno francés se unió con el Papa, o el Papa se unió al gobierno francés para vencer a los maometanos y evitar su avance, y lograron detenerlos, ¿verdad? Que amenazaban con conquistar todo. Entonces, esta alianza de iglesia-estado ya vino, en su momento fue la coronación de Carlomagno como emperador sacro del Imperio Romano. Pero era emperador Carlomagno. Entonces, esto se consolidó y nuevamente la iglesia cristiana católica romana extendió su imperio protegida por los ejércitos franceses. Aquí ya entonces no hubo, digamos, ese sentir de ser cristianos, de seguir la palabra de Dios, sino nuevamente avanzar, pero guerreando. Creció porque hubo respaldo por el ejército francés. Ya cuando hay un ejército y hay guerra ya de por medio, pues la cosa cambia, ¿verdad? Entonces lograron retomar el control de Europa. Y los papas se esforzaron por enviar misiones a todas partes nuevamente, como pilas, hay que volver a crecer, hay que volver a mejorar. Digamos, en parte era para la religión, pero más era la ambición de poder y de tener territorios bajo su mando, ¿verdad? Entonces mandaron a evangelizar y la iglesia, ¿qué pasó? Que se llenó otra vez de más corrupción. O sea, dice uno, de mal en peor. Inmoralidad, soborno y lógicamente por las guerras, derramamiento de sangre. Esto era lo que se conseguía, pero por el pensamiento de poder que tenían, ¿verdad? Entonces surgieron las famosas cruzadas. Yo me acuerdo en el bachillerato, por ahí escuché sobre las cruzadas, que es las guerras y todas esas cosas. Entonces, el escudo de estos ejércitos era un bastón con una bandera y una cruz. La cruz de Cristo, y iban con la cruz de Cristo adelante, pero a una guerra a matar a muchos. Y estas fueron las cruzadas. Entonces, para detener el avance de todos los turcos sobre Europa y evitar el maltrato a toda la gente que venía, los peregrinos hacia la Tierra Santa. Entonces, vinieron las cruzadas, que fueron 5 cruzadas. ¿Los motivos? Pues aparentemente eran religiosos, pero también eran políticos y económicos. Y finalmente no lograron desalojar de Jerusalén a los musulmanes. Hasta ahí llegó la cosa, pero bueno, lograron rescatar gran parte, pero lo más importante quedó allí. Y truncaron al final pues el avance más de los turcos hacia Europa. Ya hasta ahí llegó, pero no lograron desalojar a Jerusalén. Entonces, como el Papa tenía poder y como quería imponer, vino la Inquisición. Que día hablamos un poquito de la Inquisición. Yo dije que aquí en Cartagena hay un palacio que se llama el de la Inquisición, y ahí hay todas las máquinas de la época que utilizaban para maltratar a la gente, ¿verdad? Entonces apareció Inocencio III. Ese Papa Inocencio, que de Inocencio no tenía nada, fue el Papa más cruel en ese momento. Instituyó la Inquisición y quería mantener, entre comillas, mantener la pureza de la iglesia. Entonces, lógicamente, la emprendió contra las herejías, contra todo lo que iba en contra de lo que él quería y exigía, ¿verdad? Entonces, bajo fuertes torturas y sin ninguna defensa. Entonces, allí murieron muchos judíos, murieron también muchos creyentes verdaderos. Toda la vida ha habido creyentes honestos y puros. Y en ese momento, claro, estaban en contra de la religión católica. No aceptaban la autoridad del Papa y siguieron firmes a la palabra del Señor, y también fueron torturados y fueron muertos, ¿verdad? No querían seguir las doctrinas católicas.
Todos ellos fueron llevados a mazmorras, a cárceles, muchos fueron muertos y eran quemados vivos. En la mayoría de los casos los quemaban vivos, ¿verdad? También en esa época se prohibió la lectura de la Biblia. La Inquisición brutal duró en esa época más de 500 años. Luego vino, como siempre, la caída, la declinación de la iglesia medieval. Entonces hubo el surgimiento de poderes monárquicos, ya hubo reyes y hubo otras cosas. El poder económico siempre también ha tenido mucha influencia, ¿verdad? Entonces fueron decayendo el poder del Papa y ya el mundo entonces se cansó de este autoritarismo, ¿verdad? Se cansaron. Todo tiene su límite. Entonces se cansaron de la opresión de la Inquisición. ¿Y qué pasó? Que nuevamente se mantuvo y resurgió la inmoralidad, el lujo. La llegada del Renacimiento trajo un espíritu de renovación. Y con esto, pues, en medio de todo este revuelto y toda esta situación, creció el arte, resurgió el arte, la literatura, ¿verdad? Y el Papa gobernaba desde Francia, porque recordemos que hicieron alianza con los franceses para retomar, y esa fue la ayuda que tuvo, y gobernaba entonces el Papa desde Francia. Pero esto debilitó su poder, porque el eje central era Roma. Entonces, a raíz de esto, salieron otros papas. Entonces, reinaban hasta 3 papas al mismo tiempo. Ya se forma otro lío porque todos quieren mandar, ¿verdad? Entonces, todos querían tener y luchaban por el poder del control de la iglesia. Pero bueno, todo eso va pasando y el tiempo va pasando. Llegaron entonces la Reforma. Dios nunca descuida a su pueblo ni descuida su palabra. Siempre el hilo se mantenía. Podían pasar cosas, todo esto que hemos visto alrededor, pero Dios mantuvo su línea fina, ¿verdad? Vino Martín Lutero, ¿verdad?, que inició la Reforma cristiana, la Reforma moderna. Dios siempre mantuvo eso y nunca ellos dejaron el estudio de la Biblia. Hubo un grupo que el Señor mantuvo y les ayudó, les cuidó. Entonces aparecieron los albigenses en Francia, en España y en Italia, pero como siempre eran minoría en ese momento y fueron exterminados por la Inquisición. Después vinieron los valdenses de Pedro de Baldo, que también fueron exterminados por el Santo Oficio. Entonces, fíjense que como siempre Satanás ha estado allí, pero Dios siempre ha cuidado a su pueblo. No murió. El cristianismo se mantuvo allí de alguna u otra manera, ¿verdad? Entonces, un señor que se llamó Juan Wycliffe, es un judío que inició la traducción de la Biblia al idioma común para todo el pueblo. Era un profesor de universidad de la época, y luego apareció también Juan Hus, y se dice que este gran líder murió quemado vivo por allá en el año de 1415, porque él fue uno de los que ya tomó la decisión de enfrentar a los papas y a esa religión de ese momento, ¿verdad? Porque predicó contra su riqueza, contra su inmoralidad en el clero. Entonces ellos sí estaban en lo correcto, mirando cómo era la palabra de Dios, y combatió de frente. Pero como eran mucho más y tenían ejércitos, estos personajes fueron quemados vivos. Pero vimos ya la Reforma, apareció Martín Lutero, y ellos formaron un movimiento que se llamaba los Hermanos de la Vida Común. Ahí estaba un buen nombre, ¿verdad? Hermanos, las cosas en común, dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, todos en común, de la práctica de la sana doctrina, de la sana religión. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos sí entendieron y mantenieron el hilo de la justificación por la fe en Jesucristo. Ahí estuvo ya como que más expuesto, más dilucidado la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que fue
Lutero fue excomulgado, expulsado de la religión católica. Yo digo, qué triste, no para él, sino para aquellos que estaban haciendo eso, ¿verdad? Excomulgándolo de dónde o de qué, si realmente ellos, Lutero estaba con la verdad, ceñido a la palabra de Dios. Entonces, pero así lo vemos. Y en la palabra dice, a lo malo le decimos bueno y a lo bueno le decimos malo. Está escrito en la palabra de Dios y así pasa. Entonces, al ser excomulgado, pues ya el estudio de las escrituras hubo como que más entendimiento. Digamos que esa expulsión fue como más libertad. Dije, ya no pertenezco a ese grupo, ahora sí tengo libertad de hacer lo mío, ¿verdad? Entonces no hay mal que por bien no venga. Y ya, entonces, tras la excomunión de Lutero, se estudiaron con más fuerza y creció también. Y por muchos años fue reconocido en Europa el luteranismo. Entonces se fundaban iglesias por todo lado, ya como con más fuerza, con más libertad, ya no como que pensando en el yugo que tenían, de lo que venían, de lo que habían pasado. Ya, si es comulgado, ya no pertenezco, puedo hacer lo que quiera. Y eso fue lo que pasó. Entonces se extendieron por Alemania, por Escandinavia, ya por Inglaterra, Escocia, creció realmente la palabra de Dios. Y ahí fue entonces donde hubo esa reforma, donde se llamaron ya, los apodaron por ser excomulgados y divulgar la verdadera palabra de Dios, se llamó protestantes. Los que protestan, pero en el buen sentido de la palabra es bueno, ¿verdad? Uno la escucha, yo escuchaba protestantes y me parecía una palabra horrible como, ¿verdad? Déspota, y como uno se imagina esos personajes, ¿verdad? No, protestante. Pero si lo miramos desde el punto de vista real, es porque protestaron en contra de las cosas malas que venía haciendo la misma humanidad y el Papa en ese momento. Ellos entonces, como los protestantes crecieron en gran manera también, entonces la Iglesia Católica hizo su contrarreforma, ¿verdad? Al ver eso, y dijeron, tenemos que tomar una ofensiva, ¿verdad? Entonces convocó un famoso concilio que se llamó Concilio de Trento, y allí lograron redefinir nuevas doctrinas católicas, donde ya hablaron del sacramento para conseguir la salvación del alma. Cosa que lo hicieron para mantener gente, pero no como dice la palabra del Señor. La verdadera aceptación del Señor Jesús como nuestro Salvador personal. Esa salvación que anhelamos, esa salvación que ya tenemos, los que hicimos decisión de fe. Ya tenemos la vida eterna, ¿ok? Entonces después vinieron la misión mundial, ya el cristianismo se creció y durante los siglos del siglo XVII hasta el siglo XVIII, y ya para el siglo XIX se extiende más la religión, va por la India, por África, por China, pero era ahora sí la verdadera palabra de Dios, con los mal llamados protestantes, ¿verdad? En ese momento. Y la Biblia fue traducida ya a cientos de idiomas, ya dejó de ser una traducción única, ya se tradujo a muchos idiomas y se hicieron millones de copias de la Biblia y ya estamos casi en nuestros días. Ya en estos momentos pues estamos viviendo ya esta época de transformación y de crecimiento de la palabra y de la iglesia. Bueno, dejamos aquí hoy. Entonces les invito, vamos a cantar otro himno, y el himno 426. Tú has venido a la orilla. Otra vez, otra vez. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo
dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Bien, qué interesante. Bueno, vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias por este día y por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy ponemos en tus manos este día, Señor. Cuídanos, protégenos y que todo lo que hagamos sea bajo tu cuidado. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, amigos, hermanos, quedamos despedidos. Hasta otra ocasión y que el Señor continúe con grandes bendiciones.